Hola a todos, una jornada más. Arrancamos esta apertura del mercado americano, sesión de Nueva York. Yo soy José Antonio Fernández, analista y formador de traders del broker PuPrime. Como siempre, vamos a desbrozar lo que son los datos macroeconómicos que tenemos encima de la mesa y que tenemos que tener en cuenta a la hora de desarrollar nuestra estrategia, nuestro setup. Mientras tanto, mientras se propicia esa apertura americana, ayer tuvimos un frágil alto el fuego que bastó para tomar riesgos, es decir, para incorporarnos a renta variable. Ese frágil alto el fuego suficiente para que vuelvan a tomarse de manera rotunda posiciones en renta variable. Los semiconductores rebotaron casi un 4%, expresando claramente el cambio de enfoque. Sin embargo, en base a un informe de inteligencia militar, hay serias dudas de que el programa nuclear iraní haya sido aniquilado, como afirma Trump, pero al mercado esto no parece importarle. También mejoró el IFO de clima empresarial en Alemania, 88,4 desde 87,5, pero la confianza del consumidor americana salió inesperadamente floja. Nivel 93, venimos de un nivel 99,8 esperado y 98 anterior. Por parte de la Fed, Powell repitió en el Congreso su sencillo mensaje de fuerza de esperar y ver. Lo más relevante es lo que no dijo, ninguna alusión a las recientes declaraciones suaves de Bowman y Goldsby de la Fed, así que puede interpretarse que no le parecen inadecuadas y eso sería más bien bueno para bolsas y bonos. Aunque en absoluto las cosas estén claras, la percepción sobre los riesgos geoestratégicos se ha vuelto más optimista y eso permite que el mercado regrese a un modo reconstructivo. Por lo tanto, los rebotes de ayer son la prueba. Hoy tenemos recuperación del modo alcista ante la reducción del riesgo geoestratégico, por lo tanto, lo que se espera de aquí al cierre son rebotes suaves. Asia ha rebotado, los futuros europeos y americanos venían esta mañana suavemente alcistas, 0,2% arriba. Tenemos poco contenido, solo algunos datos de vivienda en Estados Unidos, a la espera de lo más importante de la semana, que es el deflactor de consumo americano, el viernes, que se teme repunte hasta el 2,3% desde el 2,1%. Probablemente será el primer indicio del repunte de la inflación, que tendrá lugar en el segundo semestre, lo que llevará a posponer cualquier bajada de tipos hasta ver más claras las cosas. Tiene lugar una recuperación del sentimiento alcista ante la reducción del riesgo geoestratégico, más porque haya un alto el fuego que todas las partes están interesadas en cumplir como mal menor aceptable, que por la geoestrategia en la región se estabilice de forma fiable. Por eso resulta suficiente para el mercado por ahora, y eso es lo que importa a corto plazo. Regresamos rápidamente a ese modo reconstructivo, de manera que bolsas y bonos salen beneficiados. Hoy miércoles y mañana jueves deberían ser sesiones de estabilización tras los rebotes de ayer, con subidas suaves de las bolsas, entre un 0,2, un 0,5%, y una reducción modesta de la rentabilidad de los bonos, entre 1 y 3 puntos básicos. Seguimos con un dólar débil hacia la zona de 1,165 y un petróleo por debajo de $70 el barril, en concreto el Brent, pero sin alejarse de ese nivel que parece una especie de suelo aceptable. Dicho esto, seguimos hablando de las rentabilidades de los mercados, la evolución del mercado a lo largo de este 2025, el mercado español, con revalorización del 20%, el IBEX 35, el Eurostock o mercado europeo, 50 empresas con mayor capitalización bursátil, que lleva ya un recorrido del 8,6%. Y al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, tenemos que el Standard & Poor's un 3,7% ya de recorrido y el tecnológico un 5,6%. Recordad, estamos prácticamente revaluando el primer semestre y por lo tanto ya el mercado americano empieza a reaccionar. Vemos cómo Japón y China siguen con un 1% abajo, todavía recomponiéndose, todavía valorando datos en concreto manufactureros y por lo tanto pues el bono alemán sigue cotizando con una rentabilidad del 2,53 y el bono americano a 10 años, el denominado T-Note, sigue cotizando a un 4,29. Sigue todavía con rentabilidades altas, a eso nos hemos acostumbrado en el último año y por lo tanto pues sigue habiendo todavía apetito inversor por las emisiones de renta fija. Tenemos que hablar dentro de las materias primas. Los futuros del Brent y del West Texas siguen cotizando a la baja, un 4% y un 3,3% respectivamente, y por lo tanto, pues este año ya llevan caídas cercanas al 10%, y tenemos que seguir hablando del oro, la plata y el cobre. El oro en concreto se revaloriza un 27% este año, la plata un 24% y el cobre un 18%. Por lo tanto, esto unido a una volatilidad que se sitúa en el nivel de 18,8 hace que el mar
por hacer ese símil comparativo, se mantenga en calma y por lo tanto pues seguimos hablando de tendencia alcista en las bolsas internacionales y en materias primas como el oro, la plata y el cobre. Vamos a ver que lo más importante de hoy se va a producir dentro de 40 minutos, la comparecencia semestral de Powell ante el Senado. También publican resultados Micron al cierre de Nueva York, con un beneficio por acción esperado de 1,58 dólares. Eso supondría un crecimiento del 15%. Y tenemos que hablar también dentro de compañías interesantes, dentro de sectores geoestratégicos americanos. Tenemos tecnología, financieras y telecomunicaciones con subidas del 1,5%. Dentro de estas empresas tenemos que hablar de empresas como Coinbase, que lleva una revalorización del 12% tras el repunte en el precio de las criptomonedas, Bitcoin en concreto un 5%. También una mejora del sentimiento del mercado hacia los activos de riesgo. Y Coinbase es la mayor plataforma de comercio de criptomonedas que ofrece servicios de intercambio, así como de almacenamiento y gestión de activos digitales. Otra compañía interesante que incorporamos a cartera, Enphase Energy, cotiza 38 dólares, tiene una revalorización del 11%. Empresa dedicada a la gestión de energía solar, también como First Solar, que cotiza ya en 151 dólares con revalorización del 4,5%, tras conocerse que el paquete fiscal respaldado por la Casa Blanca no eliminará totalmente los subsidios y los créditos fiscales para la energía solar establecidos en la era Biden. Vamos a hablar también en concreto de compañías dedicadas a la fabricación y monitorización de la glucosa como Abbott, que lleva una revalorización del 4%, cotiza 138 dólares. Noticias positivas desde el gobierno norteamericano. El secretario de Salud de Estados Unidos anunció que el Departamento de Salud planea lanzar una campaña publicitaria para incentivar a los estadounidenses a adoptar dispositivos portátiles, como aquellos que miden la frecuencia cardíaca, los niveles de glucosa en sangre y por lo tanto esto ha hecho que dispare también la cotización del valor. Así que tenemos Coinbase, Fersolar y Abbott como tres acciones interesantes con gran evolución. Valores con peor evolución o con recortes hacia zonas de soporte estaría AutoZone, en este caso que cae un 4%, con noticias de desaceleración de las ventas minoristas en mayo. Este grupo está dedicado a la venta de repuestos y accesorios para automóviles y recibió con caídas los datos de desaceleración de ventas que cayeron hasta un 2,6%. ExxonMobil y ConocoPhillips, lógicamente, acusan la caída del precio del petróleo. También el alto el fuego entre Israel e Irán está favoreciendo el abaratamiento del petróleo. Y por lo tanto, tenemos también empresas como Lockheed Martin, que también se vieron penalizadas con el anuncio de la tregua entre Israel e Irán. Ya sabéis que gran armamentística, cotizan 460 dólares con caídas del 2,59%. Dicho esto, nos vamos a ir a los gráficos, vamos a tomar pulso a los mercados antes de que comiencen en 7 minutos y aquí vemos que el Dow Jones está cotizando ya con una clara ventaja alcista por encima de ese techo en 43.186. Recordad, nuestro objetivo son los 45.205 y por lo tanto vamos piano piano buscando ese mini objetivo. Por lo tanto, seguimos teniendo una lectura positiva del CCI en el nivel de 44 y por lo tanto tenemos que seguir hablando de un mercado Dow Jones que es netamente alcista. Vamos a ver el Standard Poor's. Aquí vemos como realmente también estamos caminando hacia esa resistencia en el nivel de 6.147 puntos. Tendríamos un soporte de medio plazo en el nivel de 5.748 y a partir de ahí pues tenemos que prever un crecimiento por encima de esa zona de 6.100 puntos. Recordad, el SP tiene unos buenos fundamentales, las 7 magníficas siguen tirando con mucha fuerza y la lectura del oscilador CCI se encuentra a nivel de 104, así que es una lectura sana, por lo tanto, mercados alcistas. Vamos a ver cómo se comporta también el sector tecnológico, todo esto lo estamos analizando en gráfico diario y por lo tanto tenemos que seguir hablando disculpad, de un sector tecnológico que se encuentra en auge, donde tendremos en la zona de soporte los 20.700 puntos. Por lo tanto, realmente tenemos que seguir hablando de posiciones en largo para todos aquellos marcos temporales inferiores al gráfico diario. Vamos a ver también otros activos. De hecho, pues podéis preguntar aquellos activos que os parezcan interesantes. Los analizamos en riguroso directo y vemos, por ejemplo, otro activo que tenemos que vigilar. Es el VIX, es el indicador de volatilidad. Son las opciones put y call del Standard Poor's. Vemos que se sitúa en un nivel de una lectura de 19 y por lo tanto muy alejado de lecturas extremas de 43. Así que
de momento estabilidad en los mercados. Vamos a ver también en concreto a nivel europeo el comportamiento, por ejemplo, del Eurostock en este caso. Disculpad, este es el IBEX 35, una sana tendencia alcista. La zona de soporte de medio plazo son los 13.287. La zona de resistencia serían los 14.357. Vamos a ver en concreto el Eurostock 50. Aquí lo tenemos, también con una tendencia alcista interesante. Aquí tendríamos una zona de soporte en el nivel de los 5.000 puntos y una zona de resistencia a nivel de los 5.579. Así que, como vemos de momento, van caminando paso a paso hacia resistencias y con eso tenemos que quedarnos con nuestra visión largoplacista de la tendencia del mercado. Estamos a 5 minutos de que comience la sesión. Vamos a analizar también oro y plata. Aquí vemos en concreto la plata, que se encuentra con una clara tendencia alcista que se mantiene a lo largo de toda la semana. El soporte a medio plazo será los 32 dólares onza. Y vemos como si rompe la resistencia en 37,37, estaríamos todavía inaugurando otro movimiento alcista. Vemos también el oro. Vemos que la curvatura del oro es una curvatura netamente alcista. Vemos que realmente ha ido apoyándose muy bien en la media de 200 y ya ahora se encuentra a una distancia considerable. Esto indica que cuando hay tanta distancia entre la media y la acción del precio, podríamos encontrar una zona de campamento base de caída, en concreto en los 3.155 dólares onza. Esto supondría dejarnos precios atractivos. No significa que el oro vaya a cambiar la tendencia, sino que todavía mantiene la tendencia alcista. Y esto todavía se ha visto aupado este año con ese crecimiento de doble dígito por encima de la renta variable ante el miedo a los conflictos, a las escaladas y sobre todo pues al ese nuevo ordenamiento del mapa mundial que podría propiciar en concreto nuevos avances del oro. De momento hay calma tensa, hay que esperar cómo se van valorando los siguientes datos y de momento pues el mercado no tiene un catalizador serio para que haya un cambio brusco en la tendencia de los principales índices. Por lo tanto, vemos como realmente también en oro y plata se mantiene esa estabilización. Vamos a ver realmente el Bitcoin como criptoactivo. Vemos que todavía esa resistencia que llevamos marcando las últimas sesiones de 112.000 dólares se mantiene vigente y por lo tanto vemos que realmente pues se sigue manteniendo esos 3 días consecutivos que llevamos ya de subidas en Bitcoin. Vamos a ver si realmente se produce esa ruptura de los 112.000 dólares tan esperada. Seguimos hablando de un Ethereum flojo. Fijaos cómo aquí se sigue manteniendo con tensión lateral y por lo tanto, pues de momento hasta que no rompa el canal superior, que estaría en la zona de 2.845, no estaríamos hablando de posiciones compradoras en el Ethereum. Vamos a ver también el comportamiento de Forex, en concreto euro-dólar. Seguimos con tendencia alcista en el euro-dólar. Así que ya sabéis, todos aquellos que hagáis intradía por debajo de gráfico diario, solamente admitiríamos compras. Lo vemos también en concreto en la libra. Vemos como realmente desde que rompe esta zona clave, que es la zona de 1,28, pues ha tenido un rally interesante, en concreto de 850, es decir, de 8 figuras para la libra, ya sabéis, todos los que hagáis hard scalping, intradía, operativa solamente compradora. Vamos a ver dólar yen, otra de las activas divisas mayor. Aquí en contraposición al euro y la libra sigue una tendencia bajista, tiene una zona de soporte en dólar yen en 140,29 y por lo tanto, para posiciones intradía, 1 hora, 30 minutos, 15 minutos, solamente buscaríamos ventas. Vamos a ver más divisas de las que soléis utilizar. Faltan 2 minutos para la apertura. Vamos a ver también Libra Yen, ya sabéis, el par más volátil. Tendencia alcista, este es el gráfico diario. La zona a batir, la resistencia es la zona de 199,86. Vemos que paso a paso va caminando hacia ella. Y vemos cómo también se produce un crecimiento importante del oscilador CCI, que mide fuerza y momentum. Se encuentra ahora mismo con una lectura de 136. Así que esto anima a que haya nuevas compras en la Libra Yen. Vamos a ver también el Kiwi dólar. Es un par que a mí me gusta mucho, sobre todo porque en concreto el dólar neozelandés se encuentra siempre con una tendencia muy estable.
para favorecer las exportaciones buscan tasas de interés en torno al 3,5% y vemos que tiene una tendencia alcista interesante. Ahora mismo pues el techo se situaría en el nivel de 0,6091 y por lo tanto para operativas más pequeñas, como hemos dicho, siempre vamos a mirar el gráfico diario, así que solamente admitiríamos compras. Falta un minuto para la apertura de la sesión. Vamos a mirar gráficos pequeños ya para acercarnos al movimiento que puedan buscar los mercados. Vemos aquí que el SP 500 en gráfico de 5 minutos está ya cotizando, acaba de abrir la sesión de Nueva York, está cotizando por encima de su media de 200 periodos, por encima del nivel psicológico de los 6.100, así que lo que esperamos en concreto es que se rompa este nivel de los 6.109 y a partir de ahí iríamos a buscar un mini objetivo en concreto de 10 puntos. Ya estaríamos hablando de que ese mini objetivo estaría próximo a alcanzarse. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a buscar en el Nasdaq también. Fijaos en el Nasdaq que ha abierto con fuerza. Se encuentra ya por encima del nivel psicológico en 22.300. Vamos a ver si va a buscar en concreto este nivel psicológico que estaría cotizando aproximadamente en el nivel de 22.346. Vamos a ver si realmente tiene fuerza para llegar a ese nivel, que sería un buen target para la operativa en el Nasdaq. Y vamos a ver el Dow Jones. El Dow Jones aparece rezagado. A partir de ahí nos deja una posición de entrada interesante en esta resistencia de 43.154. Aquí el objetivo estaría más medido. Sería un objetivo que le llevaría a la zona de resistencia de 43.180. Vamos a dejarlo ahí. ¿Vale? Estas últimas sesiones, el Dow Jones ha empezado con caída siempre y a partir de ahí ha recuperado. Recordad, por ejemplo, en concreto esta vela. Fijaos cuando realiza estas velas de cuerpo pequeño y gran mecha, lo que está indicando son vueltas y por lo tanto, pues vamos a darle en este caso cierto filtro. Y aquí vamos como el SP 500 parece que no ha llegado a ese mini objetivo de 10 puntos, se ha parado, pero vemos que realmente está haciendo un pullback, así que en este caso esperaríamos. Vamos a ver el eurodólar también. El movimiento del euro dólar. En este caso, ya sabéis, vamos a trabajar siempre con gráficos cortos para la operativa de scalping, gráficos de un minuto, donde vamos a aprovechar sobrecompras de entrada en el RSI de 14 y la salida la vamos a marcar el RSI de 9. Así que de momento buscaríamos una sobrecompra que no se ha dado, estamos muy cerca, necesitaremos lecturas por encima de 75. Y para aquellos que os cuesta un poquito hacer análisis entre Forex e índices, cuando el eurodólar manifiesta un movimiento alcista, vemos caídas en los índices y viceversa. Así que allí tenéis un doble análisis a realizar, igual que el que se produce entre el eurodólar y el dólar franco suizo en gráfico diario. Así que como vemos, en el eurodólar nos encontramos en una posición cercana a la sobrecompra. Vamos a ver realmente cómo se comportan el resto de índices, vamos a situarnos en modo mosaico para que podáis verlo más de cerca. Aquí tenemos el Standard Poor's, aquí tenemos el Dow Jones, que vemos que ya va recuperando la caída. Aquí tenemos el Nasdaq, aquí, para ver si realmente llega a ese mini objetivo que le hemos marcado en 22.350, parece que está muy cerca. Y aquí tenemos el eurodólar. Vemos aquí sobreimpresionado el DAX, el índice alemán, que sigue con tendencia bajista a pesar de que el gráfico diario diga lo contrario. Vemos que en esta operativa de scalping vemos que está posicionando en cortos, pero vamos a centrarnos en activos, en este caso, activos norteamericanos, para poder seguir más de cerca esta apertura. Vamos a ver realmente cómo se van desarrollando. Tened muy en cuenta que hasta las 4, es decir, hasta dentro en concreto de media hora no tendremos comparecencia, no tendremos datos, así que de momento marcamos las líneas, la dejamos trabajar al mercado para ver si realmente se van produciendo ese acopio en las sesiones. Vamos a ver también dentro del entorno macroeconómico, y vamos a tener en cuenta pinceladas, por ejemplo, lo que es dentro a nivel europeo el PIB del primer trimestre confirma un recorrido final del 0,6% respecto al 0,7% anterior. En términos interanuales confirma también un preliminar inferior al anterior y por lo tanto también desciende la demanda. Vamos a tener en cuenta también el testimonio de Powell ante el Congreso, que no haya sorpresas, mantuvo el mismo tono que la última reunión de la Fed del miércoles pasado. Política monetaria bien posicionada mientras espera ganar claridad sobre el impacto de los aranceles en la inflación y el crecimiento económico. Y lanza varios mensajes. Un primer mensaje que los datos apuntan a una economía sólida. Un segundo mensaje, mercado laboral
permanece en buena forma y sus niveles son consistentes con una situación de máximo empleo. Y por último, que la inflación se ha moderado significativamente desde sus máximos. Por lo tanto, como os he dicho, esto da cierta tranquilidad a las bolsas. Ya, fijaos, estamos viendo recuperación en el Dow Jones. Vamos a ver si realmente nos hace este mini recorrido de 29 puntos. Eso es apenas nada para el Dow Jones, pero en función de vuestra gestión monetaria, vuestra gestión de riesgo, el tamaño de vuestra posición, pues puede significar más o menos. Aquí vemos que el SP 500 está muy cercano ya a ese pequeño objetivo, en concreto en la zona de 6.111. Aquí en este caso, recordad, pues íbamos a buscar un pequeño recorrido de 18 puntos y por lo tanto vemos que realmente pues sería esa zona interesante a batir. Vemos que el cierre de la vela, esa primera vela ha sido un cierre en verde. A partir de ahí vamos a buscar en concreto pues un objetivo de 10 puntos. Vamos a subirlo. Vamos a ver el cierre de esa primera vela. La sitúa en 6.108. Pues vamos a situarlo en 6.118. Vamos a ajustar el gráfico. Y vamos a ver si realmente quiere ir a buscar esos 10 puntos el SP 500. Hay que dejarlo madurar. Estamos por encima de ese psicológico en 6.100. Y vemos cómo en el Dow Jones todavía se encuentra rezagado. Podría retroceder hacia el nivel de los 43.075. No sería nada extraño. Ya de hecho lo ha hecho y han entrado compras. Y vemos cómo el que tiene una posición más clara en este caso es el Nasdaq, ya muy próximo a llegar a esa zona de 22.348. Por lo tanto, vemos que el eurodólar se aleja de zonas de sobrecompra. Esto indica que al alejarse, al bajar, estaría dando oxígeno a los índices y por eso están tirando. Y por lo tanto vemos que el mercado está teniendo una volatilidad controlada. Ya sabéis que, como siempre os suelo recordar, los primeros 15-30 minutos de cotización de Nueva York, los mercados tienen una amplia volatilidad y a partir de ahí empiezan un poco a ajustar zonas, se producen también más saltos de esto, por eso recordad siempre entrar a vela cerrada en el sentido de la tendencia principal. Aquí vemos como la tendencia en el SP es claramente alcista, esto es una media de 200, esto es un canal de medias de 20 periodos y tenemos un oscilador como es el oscilador buffer, que nos va a medir el cruce entre la media de 200 y la media de 20. Cuando está en azul es una tendencia alcista y cuando se encuentra en rojo estaremos hablando de un movimiento bajista. Vemos como ya empiezan a reaccionar los mercados, se está desperezando el SP 500. El SP 500 ahora mismo lo está haciendo el Nasdaq, que en breve llegará a ese target. Le faltan apenas unos puntos, unos 20 puntos, y vemos como el más rezagado es el Dow Jones. Como veis, siempre vamos a estar muy pendientes de la cotización del euro dólar para ver si realmente pues, esto hace que frenen los índices y por lo tanto pues, vamos a tenerlo muy en cuenta a la hora de tener en cuenta el recorrido a futuro. Dejamos estas líneas marcadas, evaluamos mañana en la apertura nuevamente cuál es el recorrido final. Estamos viendo día tras día desde el lunes cómo se están cumpliendo objetivos, ya que el mercado acaba tirando al alza. Recordad, en este tipo de temporalidades vamos a buscar siempre recorridos cortos, entre 15 y 20 puntos para los índices. En el SP 500 buscamos 10 y por lo tanto, pues ese es el recorrido de un trader intradía, que es el que podemos seguir. Hasta aquí ya hemos evaluado la macro, hemos evaluado la tendencia principal de los índices y de las materias primas, así como de las divisas principales, y hemos visto también pequeños recorridos en el intradía en gráficos de 5 minutos. Nuevamente, mañana nos vemos en otra apertura de la sesión de Nueva York. Os recuerdo que también tendremos posteriormente lo que es el webinario de estrategia semanal de mercados, donde veremos una estrategia de trading para poder abordar el mercado. Así que gracias a todos los que asistís a dichos webinarios. Os animo a que mañana nuevamente os conectéis con nosotros y que tengáis todos un buen día.